Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo día de las Jornadas por la Infancia y la Familia. Estoy muy contenta de poder compartir esta mañana con ustedes, esperando que cada una de estas pláticas que estamos dando sea de muchísimo beneficio para cada uno de ustedes, sus familias, sus hijos y por supuesto en lo personal también. Mi nombre es Adriana y bueno, la charla que voy a poder compartir con ustedes el día de hoy se llama Historias de familias imperfectas como la tuya y como la mía. Todos venimos de una familia imperfecta y seguimos construyendo familias imperfectas. En esta charla de hoy nos vamos a platicar precisamente cómo llegar a ser esa familia ejemplar, ¿no? Que en muchas ocasiones pareciera que esa es la expectativa social e incluso personal. Sin embargo, vamos a hablar de las realidades de nuestras familias y cómo en esas imperfecciones es donde justamente nos reconocemos humanos y donde podemos encontrar muchas fortalezas. Comienzo con esta frase que dice: nuestras familias son imperfectas, nuestras historias también lo son, pero es en esas imperfecciones donde nos reconocemos humanos, donde nos caemos y nos levantamos, donde nos equivocamos y rectificamos. Ahí mismo es donde nos curamos las heridas, ponemos límites y damos aliento a cada uno de los miembros de nuestra familia. Hay muchas familias, todos pertenecemos a una y aunque cada familia es diferente, tenemos una historia personal que al ir conformando nuestras familias, vamos uniendo esas historias y entonces hacemos una en común. Aunque cada uno siga teniendo la propia, pero vamos tejiendo entre todos, cada uno de los miembros de esta familia, una historia en común. Y a veces ese tejido pues nos va quedando como un poco derechito, ¿no? A veces nos va quedando como con ciertos nuditos, pero vaya, no hay que enfocarnos tanto como en que no aparezcan justamente esas imperfecciones, sino que en cada uno de estos nuditos que a veces se hace, en cada uno de esos movimientos que hacemos salir tejiendo y que a veces pareciera que no salen muy bien, confiemos en que tenemos herramientas y que tenemos recursos para que podamos superar esos momentos en muchas ocasiones que son de adversidad. Así es que vamos a comenzar con una historia que a mí me ha tocado mucho ver estos últimos meses y días en relación con las parejas. Las parejas son el centro de una familia y si bien hay familias donde no precisamente hay una pareja y son bastante funcionales, me gustaría hoy comenzar con esto para rectificar un poco en aquellas situaciones que aquellos que convivimos en pareja podemos estar dejando pasar y que eso se va acumulando y va siendo como esas piedritas en el camino que a veces nos atoran en nuestra relación de pareja. Así es que voy a comenzar con esta historia de María y Luis. La historia se titula Silencios que dicen mucho. Imagina esta historia. Son las 8 p.m. de un viernes. Luis y María llevan 3 años de casados. María, en esta situación de pandemia, sigue trabajando en casa a distancia. Luis regresó a trabajar hace 2 semanas. Ahí atentos, porque hay un cambio importante. Al llegar Luis del trabajo, María preguntó: ¿cómo te fue en el trabajo? Luis respondió con un breve bien. María preguntó: ¿solo bien? Luis la miró con ojos cansados. Sí, bien, respondió. Los dos guardaron silencio. Incómodos y sin mirarse, María se fue a la recámara a mirar el celular. Luis se quedó en la sala a ver televisión. Una historia común, ¿cierto? A ver, vamos a ir revisando. ¿Qué pasó aquí en esta historia? Y yo te pediría, por favor, que lo vayas pensando también en ti mismo, en ti misma. Y vamos a ir buscando esas pistas en la historia, que a simple vista podríamos decir, bueno, pues es que eso es algo muy normal que les pasa a las parejas. Y es cierto, eso pasa a las parejas. Aquí Luis y María, seguramente por ahí estarás
pensando que en algunos momentos tú has sido Luis, en algunos momentos tú has sido María, ¿no? Y creo que esto podríamos identificarnos varios. A ver, vamos a ir analizando un poco. ¿Qué te imaginas que estaba pensando Luis en esta situación? Por ejemplo, podría estar pensando, no me entiende, vengo cansado, ya le he dicho que cuando llego, primero quiero relajarme. Podría también pensar, no sé qué quiera, qué hice mal. No entiendo por qué siempre me pregunta lo mismo. Y vamos a ver qué te imaginas que podría estar pensando María en este momento. Yo creí que podíamos ver una película, es viernes. Esto está súper interesante, ¿eh? Hay una idea previa que ella tiene ahí y es en lo que está pensando. Podría también pensar, Luis está enojado. ¿Por qué me respondió así? ¿Le habrá pasado algo en el camino? Y también se pregunta, al igual que Luis, no entiendo, ¿qué hice mal? Ahora, ¿qué te imaginas que estaba sintiendo Luis? Podría estar sintiendo cansancio, enojo, ¿por qué no frustración ante el evento, molestia e incomprensión? ¿Y qué te imaginas que podría estar sintiendo María? Tal vez decepción, ya no pudo ver la película, posiblemente se la pasó planeando todo eso en el día. Frustración también, tristeza, molestia, impotencia y enojo. Ahora, con este pensamiento y con este sentir se van decidiendo cosas. Vamos a imaginar un poco qué sería aquello que estaba decidiendo Luis con todo esto. Probablemente, a la siguiente ya no le responderé. De cualquier forma terminamos mal. La siguiente le responderé, muy bien, amor, aunque no tenga ganas. Ya le he explicado varias veces, ni modo, tendré que hacerlo de nuevo. O podría estar decidiendo, haré más tiempo antes de llegar a casa. Y bueno, pues también María está decidiendo cosas con todo esto. Por ejemplo, no volveré a preguntarle cómo le fue. De ahora en adelante haré mis planes sola. Ya me querrá decir algo y entonces le responderé de la misma manera. Insistiré hasta que me haga caso y me responda de mejor manera. Ay, no tiene caso. Mejor me rindo. Cada uno en su mundo, ¿cierto? Cada uno pensando, sintiendo y decidiendo. ¿Alguna vez ha sido Luis o María? ¿Ok? Probablemente sí. En una ocasión escuché una frase de una persona que me impactó muchísimo escuchar esto. En la relación de pareja, a diferencia de los lazos con los hijos, con los padres y con los hermanos, si decimos es mi ex esposa, es mi ex esposo, mi ex pareja, mi ex novio. En las otras, hermanos, padres, hijos, no decimos mi ex hijo, mi ex madre, mi ex hermano, independientemente de que a lo mejor rompas relaciones con ellos, pero no existe esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque en la relación de pareja, a diferencia de las otras, no nos une nada previamente, no hay un lazo previo y por eso hay que ponerlo todo. Y esa frase última, hay que ponerlo todo, fue lo que más me impactó. Porque entonces, ¿qué es eso de ponerlo todo en la pareja? Dos extraños que se unen con dos historias diferentes y que después dan fruto a una historia familiar. Claro, a mí me sorprendió mucho esa frase, hay que ponerlo todo porque es muy cierto. Hay que empezar a construir, pero ponerlo todo porque no hay nada desde antes. Y pensar que la relación de pareja, por el simple hecho de tener un título, ya está construida, nos va a traer muchísimos conflictos. Pero veamos un poco más, ¿qué es esto de ponerlo todo? Nos referimos a construir desde el inicio y desde el amor, desde la entrega, con respeto mutuo y siempre con reconciliación.
Esto de ponerlo todo implica empezar a sanar en lo individual para no enfermar lo relacional. Sanar en lo individual para después no enfermar al otro o que el otro me enferme en esta relación. Y no enfermemos la relación. Suena duro, ¿verdad? Suena difícil, pero no imposible. Y para esto me gustaría invitarte a que pensemos un poco en esta parte de sanar lo individual. Y para empezar a sanar lo individual, un primer punto es conocernos y reconocernos a nosotros mismos. Yo te invitaría a que en estas situaciones de pareja nos esforcemos en reconocer, hacer un esfuerzo, sí intelectual, pero mucho emocional, en reconocer lo que hay detrás de ese comportamiento que estamos mostrando. Porque hace cuenta que nuestro comportamiento, no solo en pareja, sino en sí, nuestro comportamiento como humanos, como personas, solo mostramos, como en esta imagen del iceberg, la puntita del iceberg, ¿ok? Solo vemos lo que hay hasta arriba, lo que se asoma. Pero debajo de esto hay algo que le llamamos lógica privada, que es el conjunto de creencias, de aspiraciones, expectativas, historia, conscientes o inconscientes, que hacen que nos estemos comportando de tal o cual manera. Son nuestras intenciones. María podría hacer un esfuerzo en lo individual o, si es necesario, pedir ayuda a un profesional para que le acompañe a descubrir qué es eso que está detrás de su comportamiento, para sanar en lo individual y no enfermar lo relacional. Y si María fuera muy honesta, muy sensible primero consigo misma, podría llegar a decir, antes de pensar que Luis le está agrediendo, decir, en realidad lo que me está pasando es que extraño a Luis. Este cambio ha sido rápido. Pasamos mucho tiempo juntos y de repente él ya tiene que irse a trabajar y yo no estaba preparada para esto. No sé cómo acomodar este nuevo cambio en esta vida personal y de pareja. Incluso podría reconocer que esto le ha representado perder un poco de confianza en sí misma y que en realidad lo que le está pidiendo a Luis y en esta relación de pareja es reconocimiento de él. Quiere sentirse incluida, por eso quiere ver la película. Pero te fijaste que ella nunca dijo, oye, veamos una película. Solo lanzó una pregunta, además muy general, ¿cómo te fue en el trabajo? Y a partir de la respuesta es que se desató toda esta serie de pensamientos, sentires y decisiones, cuando en realidad lo que estaba queriendo iba por un lado muy diferente. ¿Y qué podría pasar con Luis? También en un ejercicio de reconocer su propio comportamiento, podría decir, es que te extraño, María. No quería regresar a trabajar en realidad. Temo no rendir lo suficiente en el trabajo. Incluso podría reconocer que tiene miedo y que en el fondo lo que le está pidiendo es reconocimiento a su esposa y que quiere sentirse incluido. Todos queremos sentirnos incluidos y reconocidos, pero cuando sentimos que en la relación de pareja no lo estamos siendo, entonces lanzamos comportamientos que a veces nos confunden y confunden al otro. Entonces, venimos de una historia imperfecta de familia. En pareja podemos construir una historia imperfecta, pero con un conocimiento de nosotros, reconociendo que realizamos las cosas con una intención diferente a la que estamos mostrando. Para poder conectar con el otro, es importante que primero conecte conmigo. Para poder entender a mi pareja, para que María pueda comprender la intención de Luis y no solo lanzarle adjetivos y suposiciones, primero necesita conectarse con ella misma y también Luis. Y esta conexión, este reconocer en realidad qué es lo que quiero, qué me pasa y por qué estoy comportándome así con el otro, uno, va a permitir reconocer tus emociones y sentimientos y hacerte cargo de ellos. Eso es algo muy importante porque entonces ya se va a evitar pensar que la intención de tu pareja es herirte.
porque tú ni siquiera sabías que estabas muy triste y claro, vulnerable. Cualquier gesto, amable o no, de tu pareja te va a hacer sentir herido, aunque esa no haya sido la intención. Además, te va a permitir anticipar a tu pareja lo que te ocurre, porque vas a reconocer cómo estoy, qué me está pasando con este cambio. Ah, me siento triste, ah, me siento enojado, ah, no quisiera que se fuera mi esposa, que se fuera mi esposo. Y va a permitir que te anticipes a eso contigo misma y decirle a tu pareja lo que te ocurre y que no les llegue de sorpresa. Por supuesto que les va a permitir brindar comprensión y acompañamiento propio y mutuo. Y en esta misma imperfección, reconocer las fortalezas. Reconocer que a veces nos sentimos, pensamos de una manera, por ejemplo, con tristeza, con enojo, con molestia, con miedo. Eso implica una fortaleza, reconocerlo y con eso empezar a hacer algo diferente. Y algo súper importante que va a ser poder tratarse con dignidad y con respeto. Esto que les pasó a Luisa María, de separarse, de irse cada quien por su lado, no, tal vez no implica un conflicto que va a escalar a una dimensión de que amenace una separación, pero si se juntan todas estas pequeñas grietas en la relación, es probable que sí. Y después es muy doloroso reconocer por qué en pareja se está en cierta situación de amenaza de separación cuando parecía que todo iba bien. Pero era eso, parecía. Así es que hoy te invito a que mires esas imperfecciones en ti, que mires las imperfecciones en tu pareja y en la relación, pero no para criticarlas, no para estamparlas, como se dice vulgarmente, en la cara del otro, sino más bien para rectificarlas en lo personal. Porque conectar contigo es lo esencial para poder conectar con el otro. Bueno, pues siguiendo con esta línea de las relaciones que se dan en nuestra familia, es muy probable que te haya ocurrido que digas o que escuches a algún miembro de tu familia decir, ay, es que siempre es la misma historia en esta familia. Siempre está el mismo problema entre padres, entre hermanos, entre hijos, esposos, madre, hijo, etc. Esto es de todos los días. Y quiero que te quedes pensando, por favor, en esto de siempre es la misma historia, porque estamos muy acostumbrados a contarnos la misma historia de todos los días en nuestra familia, de nosotros mismos y de los otros. Y dime, por favor, si en alguna ocasión te has descubierto diciendo algunas de las siguientes frases. Mi hija es una desobediente. Mi hijo adolescente es muy rebelde. Mi mamá es muy gritona. Mi esposa es una exagerada. Mi esposo es un necio. Mi hermano es un egoísta. Puede ser que también te las estés diciendo a ti. Soy muy necio, soy muy gritona, soy una mala madre, soy un mal esposo, soy un mal padre, soy un mal hijo. Vaya, nos contamos una parte de la historia en muchas ocasiones y a veces esto no nos deja crecer. En familia, lo más común es que lleguemos a señalar los defectos del otro o los propios. Y si recuerdas en la imagen anterior, muchos de ellos estaban así como con el dedo índice señalando, ¿ok? Tú, tú eres así, pero muchas veces ese dedo también va hacia uno, ¿no? Yo soy de esta forma. Y sabes, nos encasillamos en ese tú eres, yo soy, o tú siempre, o tú nunca. Y esto nos encasilla, esto nos atrapa y no nos deja recordar cómo nos levantamos o cómo nos hemos levantado de algunas circunstancias como persona, como pareja, como familia y recordamos más las veces que hemos caído. Y algo muy riesgoso de esto es creer que esa historia que nos contamos acerca de nuestra familia o de nosotros mismos es la única forma de contarla. Y sabes, no es tu culpa, es que socialmente así
nos vamos transmitiendo en lo personal y en lo familiar. Contamos la historia de una sola forma, sin reconocer que como en una película, cuando ves la película y vas viendo otras tomas y vas viendo otros escenarios y otras perspectivas, vas completando toda la historia de la película y dices, con razón el personaje tal cosa en tal momento. Claro, allí había un hueco, que si nos quedáramos solo con la primera impresión, conocemos precisamente eso, solo una parte de la historia. Y hoy quisiera, por favor, que intentemos contar esta historia familiar de otra manera, que no quiere decir que borremos lo que está actualmente o anteriormente en esta historia familiar, más bien que veamos y que busquemos, que seamos muy curiosos y curiosas para descubrir esas otras partes de la historia que no nos hemos contado, de nosotros mismos o de los demás. Te voy a pedir, por favor, que en este momento pienses en un integrante de tu familia, que bien puede ser tu esposo, tu hijo, tu hermano, tu mamá. Bueno, podría ser tú mismo también. ¿Ya lo tienes? ¿Ok? Ahora te invito, por favor, a que lo describas. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo es ese familiar tuyo en el problema? O sea, ¿cómo lo describes en esas partes que no te agradan, que no te gustan, donde tú dices, esto es un problema? ¿Ok? Aquí pongo una caja negra donde tendemos a depositar todo eso de cada uno de los miembros de nuestra familia, de nosotros que no nos gusta. Y entonces podríamos estar diciendo, mi hijo es un desobediente, es retador, es rebelde, es grosero y me contesta mal. Ahí está el hijo descrito excelsamente cuando está en el problema. Y no es que esté mal describirlo así. Así lo vives, así lo sientes. Solo que hay un punto aquí importante a tomar en cuenta. ¿Sabes? La historia, cuando está saturada del problema, o sea, cuando solo estamos mirando esa parte negativa, justamente solo nos permite ver y creer en una versión de esa historia que se cuenta. Esta mamá que dice, o este papá, mi hijo es un desobediente, retador, etcétera, solo se está contando una parte de esa historia de su hijo. Solo una parte. Porque es muy probable que también solo se esté contando una parte de su propia historia como persona, como mamá, como padre, que solo le permite verlo así. Y no es que esté mal, está incompleta. ¿Ok? Es como si solo viéramos un cachito de la película y nos quedan muchas lagunas. Insisto, no estás mal, está incompleto, ¿ok? Y lo que vamos a intentar es esto, por favor. De esa misma persona, intenta describir a ese hijo, ese esposo a quien tú hayas elegido, fuera del problema. O sea, ¿cómo es cuando no está en esa parte negativa, cuando tú no le miras así? Este ejercicio me gusta hacerlo mucho con los papás en las sesiones de niños y adolescentes, porque se impactan mucho y llegan a unos descubrimientos padrísimos de sus hijos. Por ejemplo, el decir, fuera de eso, mi hijo es divertido, mi hijo es amoroso, es súper creativo, tiene muchísimas ideas, dibuja súper bien, es muy querido por sus amigos y la cara les empieza a cambiar. Y su emoción y su pensamiento y lo que estaban decidiendo en ese momento también empieza a cambiar. ¿Por qué? No es que la historia del problema, fuera del problema, elimine el problema mismo, no. De hecho, tú podrías ahora seguir viendo a la persona como necia, irresponsable, bla, bla, bla. Pero, ¿sabes? Ya tienes otro punto de referencia donde esto te permite narrar la otra parte de la historia, esos huecos, eso que ni siquiera sabías que a lo mejor estaba formando parte de la historia y por supuesto que no te la contabas.
y que no puedes contar la historia del otro así, si no tienes todos esos elementos. No vemos fácilmente eso que está donde la persona está fuera del problema. No se trata esto, como te decía, de eliminar lo otro, más bien de poner lo que faltaba. Y no quiere decir que entonces ahora eres muy feliz ya viéndolo así o que el problema se acabó. No, hace cuenta como si te hubieras hecho un poco para atrás, ¿no? ¿Te ha pasado cuando estás mirando muy de cerca un solo punto de un objeto? Pero cuando te retiras, empiezas a ver más aspectos de la misma situación. Y para poder contarnos una historia diferente de nosotros mismos y de la familia o de un miembro de ellos, es importante empezar a separarnos en nuestra perspectiva, para que entonces podamos apreciar toda esa historia que no conocíamos. Y te invito también por acá a que pienses y que cotidianamente te vayas haciendo estas preguntas para tejer nuevas historias, porque esto es de práctica. Por ejemplo, pregúntate, ¿en qué ocasiones he logrado hacer esto que yo digo que no puedo? ¿En qué ocasiones sí lo he logrado? ¿En qué ocasiones mi hijo, mi esposa, mi padre, mi hermano, sí lo ha logrado? Fuera del siempre, nunca, tú no te involucras, tú eres así. Pregúntate también cómo superé tal situación, aquella situación que ahora viene a tu mente que pensabas que no iba a ser superable, pero que sí lo fue. Y pregúntate cómo fue, quiénes intervinieron, cómo superaste tal situación o cómo tu hijo, retomando el ejemplo que te daba hace rato, cómo tu hijo sí ha superado una situación, por ejemplo, reprobar una materia. ¿Dónde sí lo ha superado? ¿Cómo lo ha hecho? Puedes preguntarte también, cuando sientas que tu historia está muy saturada del problema, a ver, ¿cuándo no me comporto así? Porque podrías estar siendo muy severo, muy severa contigo misma o con el otro. Estar diciendo, tú siempre, es que tú nunca me haces caso. Como veíamos en el ejemplo de la pareja, es que Luis siempre llega enojado. No, a ver, detente un poco. ¿Cuándo no se comporta así Luis? ¿Cuándo no se comporta así María? No es siempre. Pregúntatelo a ti, ¿cuándo no me comporto así? Porque en esos puntos, en esas excepciones de esa historia, vas a ir tejiendo, ¿ok? Es como si metieras otro hilito, otro estambre, y entonces empiezas a tejer, empiezas a narrar la historia con más elementos, complementándola. Pregúntate también, ¿cuándo no me siento así? Y cuando él o ella, aquella persona en quien pensaste, cuando no se siente así. Y sobre todo, pregúntate mucho, ¿qué me dice de mí mismo esto que está ocurriéndome? Esto que sí he logrado, cuando no soy así, cuando el otro no es así, ¿qué me dice de mí mismo? ¿Qué me dice del otro? Y entonces podrías tener una historia mucho más completa donde digas, mi hijo a veces es rebelde, mi hijo a veces me reta, pero si lo juntas eso con una introspección, podrías empezar a reconocer, a conectar contigo, qué me está haciendo actuar así, qué me está haciendo recibirlo así, y probablemente después conectar con él para decir qué hace que mi hijo me esté retando. ¿Siempre es así? ¿Cuándo no se comporta de esa forma? ¿En qué ocasiones no me reta? ¿Cuándo sí es amoroso? Porque ya vimos que sí es amoroso. ¿Sabes? Para que esta historia empiece a quedar mucho más completa y no te cuentes una sola parte. Resumiendo en esta breve charla, nuestras familias son imperfectas, pero es en esa imperfección donde nos reconocemos humanos falibles, pero también capaces. Es posible, siempre es posible contarnos nuevas historias acerca de nosotros mismos y también de nuestras familias, de complementarlas. En la relación de pareja no hay nada previo, por lo que
hay que ponerlo todo. Conectar contigo es el primer paso para poder conectar con el otro. Y mirar la historia completa nos permite comprender mejor la trama de nuestra vida personal y familiar. Espero que esta breve charla te deje reflexionando, te deje sensibilizado también para que empieces a conectar más contigo, conectar más con el otro, con tu familia, y sobre todo que esto permita que tú empieces a complementar con esos elementos que no conocías de tu historia y del otro, esa nueva historia familiar. Me dio mucho gusto compartir hoy contigo, me quedo muy contenta, muy satisfecha, y bueno, pues me gustaría también ofrecerte la posibilidad de tener una charla en privado para que algunos de estos puntos que a lo mejor te resonaron, que te hicieron eco, pues podamos compartirlos, sea en una charla y en una consultoría personal. Así es que esto va a ser una rifa. Yo te pido por favor que en los comentarios ahí nos pongas por favor una de estas frases reflexionada en ti mismo o en ti misma, algo que te haya puesto a pensar. No necesariamente nos tienes que contar tu historia, sino rescatar algo de esto que te haya hecho mucho eco, que lo resumas y que lo expliques en unos 5 renglones, y el comentario que tenga más likes de aquí hasta el día domingo a las 12 de la noche va a ser el ganador. Así es que estate muy atento, muy atenta para esta rifa. Y pues yo te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo. Y pues bueno, pues sigamos con las charlas en las jornadas que siguen muy interesantes.